Hola, buenos días. Chicos, pues hago este video para explicar un poco de qué va la estructura de la voz pasiva. En este caso me voy a enfocar en la voz pasiva del presente simple, ya que también veremos la del pasado simple, así como la secuencia de acciones que se hacen en un proceso. Bueno, la estructura afirmativa de la voz pasiva siempre va a empezar con ese objeto que es modificado o es afectado por un verbo. En este caso yo ya tenía esta tabla, por lo cual puse puros pronombres. Pero también se habla de objetos. Yo digo en este caso, como yo soy afectado, digo, yo soy invitado a esa fiesta. Tú eres llevado a la playa. Él es regañado por su mamá. Ella es sorprendida por su novio. Eso es hecho de Shakira y Hilo. Nosotros somos permitidos o se nos permite entrar en el edificio. Tú eres bienvenido por todos y siempre, y ellos son manufacturados en la India. Ellos me refiero a objetos, obviamente, no puedes manufacturar una persona. Pero bueno, recuerden que la voz pasiva habla primero del objeto y luego me dice con dos verbos. El primero de los verbos es, soy o son. Y luego digo el verbo que afecta. Los multímetros son ¿qué? ¿Qué son? ¿Cómo son afectados? Bueno, pues son usados por ingenieros, aunque recuerden que la preposición me da la clave para decir lo que voy a completar. Puede ser que diga el lugar, puede ser que diga cuándo, de qué manera, por qué vía o por quién. Nada más quiero que recuerden muy bien que cuando digo quién hace la acción, en este caso su mamá, su novio o todos, siempre usamos la preposición by. Vale, pues bueno, entonces, en el afirmativo siempre utilizo ese objeto que es afectado por el verbo. Y luego voy a utilizar am, is o are, depende le toque. ¿Sí? Si hablo de una puerta, pues la puerta es it, entonces le correspondería is. Pero si hablo de dos puertas, entonces es ellas, las dos puertas, le correspondería are. Después viene el verbo principal, el verbo que afecta a ese objeto en pasado participio. Recordemos entonces que el pasado participio es cuando la acción ya ha sido hecha. Una cosa es decir invitar, otra cosa es decir invité, pero esta es la forma 3, invitado, llevado, regañado, sorprendida, hecho, permitido, bienvenido y manufacturado. Entonces, sujeto, el verbo to be en presente, el verbo que afecta al objeto de manera 3, en forma 3, y luego esos complementos que usualmente van acompañados de una preposición, aunque no siempre necesitas una preposición, ¿vale? Los leo completos. Dice, I am invited to that party. You are taken to the beach. He is scolded by his mom. She is surprised by her boyfriend. It is made out of beads and thread. We are allowed into the building. You are welcomed by everyone always. They are manufactured in India. Bueno, para crear la estructura negativa, lo único que voy a cambiar es el verbo to be. El to be va a ser negativo y todo lo demás se mantiene igual. Si yo digo que yo soy invitado, pues simplemente voy a decir que no estoy invitado o que no soy invitado. Entonces ese soy, ese es o ese son simplemente se cambia por no son, no es, no soy. Entonces yo no estoy invitado a la fiesta. Tú no estás o no eres llevado a la playa. Él no es regañado por su mamá. Ella no es sorprendida por su novio, right? So we're gonna say it this way. I am not invited to that party. You aren't taken to the beach. He isn't scolded by his mom. Chéquense por favor. Isn't, la T no suena. Y aquí no digo E. No hay ninguna E, no hay que decir E. He isn't scolded. Isn't scolded. No, isn't scolded. Isn't scolded by his mom. He isn't surprised by her boyfriend. It isn't made out of beads and thread. We aren't allowed into the building. You aren't welcomed by everyone always. They aren't manufactured in India. Qué mal que la D se movió poquito. Bueno, para la pregunta, lo único que voy a hacer es cambiar de lugar
el objeto que es afectado, que funciona como sujeto de la oración, y el verbo to be. Esos dos los cambio de lugar y todo lo demás se mantiene igual. Cheque nada más. Entonces, primero va el to be y luego va ese objeto. Para preguntar entonces digo, am I invited to that party? Aquí me faltó en todos el signo de interrogación. No se les olvide ponerlo, siempre deben poner el signo de interrogación. Am I invited to that party? Are you taken to the beach? Is he scolded by his mom? Is she surprised by her boyfriend? Is it made out of beads and thread? Are we allowed into the building? Are you welcomed by everyone always? Are they manufactured in India? Bueno, siempre que empiezas la pregunta con el verbo be, lo único que pueden contestarte es si sí o no. Yo soy invitado a esa fiesta. Am I invited? Estoy invitado. Te van a decir sí o no. Pero acuérdense que existen unas expresiones con WH que nos sirven para preguntar información específica. Voy a preguntar, por ejemplo, why, ¿por qué estoy invitado a la fiesta? Why am I invited to that party? O when, ¿cuándo? When are you taken to the beach? ¿Cuándo serás llevado? ¿Cuándo eres llevado a la playa? Is he scolded by his mom? Why is he scolded by his mom? ¿Por qué él es regañado por su mamá? Entonces, aquí podemos completar con esas expresiones con WH para pedir información específica. Bueno, entonces voy a pasar enunciados de manera activa a voz pasiva. En la activa, acuérdense, la persona, verbo, objeto. En la voz pasiva es el objeto es afectado por qué persona o en qué manera. Estos enunciados están en voz activa. Él abre la puerta. Vamos a poner este enunciado, él abre la puerta, en las tres estructuras posibles. Si él abre la puerta, quiere decir que la puerta es abierta por él. Porque en la voz pasiva primero va el objeto que es afectado. Entonces aquí pondría the door es it, le corresponde is. The door is opened by him. En negativo sería the door isn't opened by him. Y en la pregunta sería is the door opened by him? ¿Vale? Cuidando que este verbo siempre sea en pasado participio. Entonces recuerden que para la voz pasiva le tienes que agregar el verbo to be. Primero pones este y luego le pones el verbo to be que le corresponde. La puerta es. Y luego este verbo en forma 3, abierta. La puerta es abierta por él. ¿Vale? Cuando yo tengo estos, he, she y I, no puedo utilizar, en esta columna, no puedo utilizar los sujetos normales, los pronombres normales. Tengo que utilizar los pronombres de objeto. Tengo que decir him, her, me, her, para que lo tomen en cuenta. En este caso entonces sería the door is opened by him. Y si Katy ve filmes de terror, si Katy ve películas de terror, entonces quiere decir que las películas de terror son vistas por Katy. So I should say, horror films are watched by Katie. Si ella planta árboles, los árboles, tengo que decir, los árboles son plantados por ella. Pero acuérdense que no puedo utilizar she, o he, o I. Los normales no, tiene que ser him, her o me. Entonces sería, the trees are, en forma 3, planted by her. Si no saben los verbos, pues hay que buscar los verbos en la tabla de verbos, en la forma 3 o pasado participio, es el que van a utilizar para la voz pasiva. Entonces hay que transformar estos 10 enunciados en voz pasiva en afirmativo, los mismos 10 en negativo y los mismos 10 en interrogativo. Y sería todo, chicos. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. ¿Dudas? Ya saben. Super Classroom.